Buenas tardes, mi nombre es Eric Ortega Lara. Voy a estar presentando la recuperación de la unidad 1. Me encargo de hacer una investigación de la unidad 1. ¿Qué es un CNC? Para empezar, las siglas CNC significan control numérico por computadora. Se trata de equipos diversos, de equipo diverso y versátil, pero que no solo sirven para emprender. En pequeños negocios también podrían incursionar en industrias como la publicidad, la mueblería y con algunos equipos en industrias tan complejas como la automotriz y la aeronáutica. El control numérico por computadora se refiere a que la máquina es capaz de medir, automatizar, controlar sus propios procesos. Básicamente tú le das las órdenes a la máquina, tú realizas un proceso, ahorita más adelante les voy a estar platicando más sobre eso. Son equipos de corte. Es un equipo de corte o grabado que controla la posición y velocidad de los motores. En caso de una fresadora serían los subsidios a través de una computadora que acciona los ejes de la máquina mediante un programa, mediante un control numérico computarizado. La historia del CNC ha transformado radicalmente la industria manufacturera de todo el mundo desde sus comienzos en la década de 1950 hasta su presencia en la fabricación moderna. El mecanizado CNC ha recorrido un largo camino, impulsando una serie de avances clave en la tecnología y en la ingeniería. El origen de esta tecnología remonta incluso antes de que existiera la computadora como la conocemos hoy en la actualidad. En la década de 1940, en la década de 1940, en la Segunda Guerra Mundial surgió la necesidad de producir componentes de forma rápida y precisa para las operaciones militares. Fue entonces cuando se desarrolló el precursor del mecanizado CNC, conocido como control numérico NC, que permitía controlar máquinas, herramientas mediante tarjetas perforadoras con instrucciones modificadas. Sin embargo, en la década de 1950, cuando el verdadero avance tomó lugar, John T. Prison, junto con la institución de Massachusetts en MIT, desarrolló un sistema de control numérico para fabricar hélices de helicóptero. Este sistema, aunque primitivo en comparación con la tecnología actual, ya nada que ver, sentó las bases para mecanizado CNC, el CNC moderno, al demostrar la habilidad de controlar máquinas, herramientas de manera electrónica y automatizada de una forma más eficiente y eficaz y óptima. A medida que avanzaba en la década de 1960, se introdujeron sistemas de control numérico más sofisticados, lo que permitía que el mecanizado de forma más complejas y de mayor automatización de los procesos, realizándolos de forma más óptima y pues, una forma más eficaz para las industrias, que es una manera más es- eficiente. Las primeras máquinas CNC comerciales eh, el CNC comenzaron a aparecer en el mercado. El mercado inició en una revolución en la fabricación, ya que pues, la demanda empezó a ser más alta, se empezaron a hacer varias porque vieron que pues era muy apta para las industrias, de hacerlo de una mejor manera más eficaz. En la década de 1970 se vio un rápido avance en la tecnología. La CNC se impulsó en una gran parte para el advenimiento de los microprocesadores y la información.
y la información. Este, también las máquinas se volvieron más versátiles, precisas y fáciles de programar, lo que aumentó su atractivo para una variedad de aplicaciones industriales. Las industrias empezaron a ver más atractivo de decir, si funciona, es una manera más óptima de realizar, de que mi empresa sea más óptima, tenga mejores resultados. Además, se desarrollaron sistemas como CAD y CAM que permitían la creación y programas de piezas de manera digital. En 1980, el mecanizado CNC se consolidó como una tecnología fundamental en la fabricación moderna. Se introdujeron técnicas de mecanizado de alta velocidad y se desarrollaron máquinas de 5 ejes. Más adelante les voy a estar hablando de diferentes ejemplos de máquinas. También lo que más permitía la fabricación de piezas aumentó más complejas con una gran precisión. Hoy en el día el mecanizado CNC es una parte integral de la fabricación en una amplia gama de las industrias. Ya es muy diversa la utilidad de que tiene una máquina CNC para la industria, pues para listar, hacer piezas óptimas acá de todo eso. Desde la, desde la automotriz y la aeroespacial hasta la médica, incluso la electrónica, impulsando su innovación en el progreso pues, en todo el mundo. Eh, Ejemplos del CNC, por ejemplo, en un CNC de 2 ejes, una máquina de acceso que tiene solo 2 ejes, pues se puede, por nomás serían X y Z, al igual que las de torno, las herramientas solo se mueven en 2 direcciones, como que serán X y Z. Las de 3 ejes, accesorias de 3 ejes, que son X, Y y Z, son las más comunes actualmente, también conocidas como la de mesa plana. Estas fresadoras son las más indicadas para trabajar sobre el pan del plano, realizar cualquier tipo de mecanizado o corte en una gran variedad de materiales que podrían ser la madera, aluminio, plástico, resina, incluso espuma. En diversas áreas usan estas máquinas desde la rotulación y artes gráficas. La rotulación, como se les había mencionado hacia el principio, de que cómo se pueden utilizar en pequeñas empresas. Ahí está, por ejemplo, rotulación, artes gráficas, pasando por la escenografía o la arquitectura, también hasta otras áreas más acertadas en tecnologías como las ingenierías. En CNC en 4 ejes, como bien indica su nombre, cuenta con un cuarto eje que normalmente es un torno rotatorio o también se le llama eje C. También puede ser un plano divisor, un eje vertical con más herramientas que puede complementar el mecanizado. Este está indicado para mecanizar superficies que tengan un patrón cilíndrico, además de poder trabajar todas las caras de un objeto. Ahí se muestra cómo es el eje C de rotatorio. El eje de 5 ejes, la fresadora de 5 ejes son los rotes más completos. Pueden realizar trabajos muy complejos de otra forma. Nos llevaría a tener distintos procesos con diferentes máquinas, así como obtener piezas altamente técnicas. Proporciona infinitas posibilidades en cuanto a tamaños, formas a piezas. Le sumamos dos ejes diferentes, el eje A y el eje C. Esto permite inclinar la pieza para fresarla en todas las caras, excepto una.
la que lo sostiene, minimizando los diferentes agarres y permitiendo a a la fresa acceder de muchos lados de la pieza. Por un lado, podemos controlar el giro de la pieza de dos de sus ejes. Uno de ellos es perpendicular al lucillo y el otro es paralelo. Esta fresadora está inclinada para los procesos más exigentes que requieren una máxima precisión, que son más completos. También pueden ser utilizados a menudo para aplicaciones de alto nivel, que podrían ser piezas de aeroespaciales, huesos artificiales. Eso se va más enfocado a la medicina. Piezas de titanio, piezas de máquinas de petróleo y gas, productos militares, que es para lo que originalmente se realizó la máquina. Y ya después, pues con la tecnología lo empezaron a utilizar para diferentes materiales, diferentes piezas en diferentes industrias. La la programación CNC crea instrucciones para que una computadora controle una máquina o herramienta de mecanizado de manera automatizada. Las características principales de la máquina CNC es que utilizan un software que que hace funcionar tornos, fresadoras, molinos, cortadoras láser, entre otras, controladas por una máquina o ordenador. Tiene dos tipos, que sería la manual y la computarizada. La manual se podría hacer como la que se muestra en la imagen. La computarizada, pues donde uno realiza la programación y que sea de una manera que sea automática y más eficiente. La manual se utiliza más para piezas más sencillas y que no requieren tanto mecanizado. Los puestos de trabajo en CNC pueden ser de que operador de máquinas CNC, programador, técnico de mantenimiento CNC, ingeniero de procesos, inspector de calidad, ingeniero en ventas, gerente de producción CNC. Podemos realizar por ejemplo, como preparar y operar la máquina CNC de forma precisa y eficiente, realizar pruebas de calidad para, para asegurar que las piezas cumplan con las especificaciones técnicas, también de abastecer y tirar piezas y materiales según el procedimiento establecidos. También para programar y cargar los planos y los programas de las máquinas CNC. También podemos de que ajustar y modificar parámetros para garantizar la calidad y precisión de las piezas. Esos son unos ejemplos de lo que puedes tú realizar como un programador CNC o puestos de trabajo para CNC. Entonces, esto sería toda mi parte. A continuación son las bibliografías que yo utilicé para realizar esto. Gracias.